Connie, disculpa, mientras tanto, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, dime. ¿Contestación? Es que quería preguntarte si la contestación tiene que ser como nosotros como tribunal o como la contraparte para la demanda. No, ustedes como abogados representantes del demandado, Ah, ya, y no como vamos, nos tribunal. van a dar, ahora por ejemplo, nos va a dar la cantidad de extensión y todo lo demás. Son los mismos requisitos que la demanda. Un lenguaje formal, tienen que poner doctrina, jurisprudencia, 6 páginas mínimo, máximo 10 creo que eran. Son los mismos requisitos. Muchas gracias, Connie. ¿Y el tribunal siguen siendo ustedes? Sí, Ya, muchas gracias, te pasaste. ya. Respecto, tengo que decir que también es necesaria la estrategia, sí, también. Eh, ya he revisado pocas demandas, porque lo dividimos entre las ayudantes. Llevo creo que 6. Y al menos lo que noté que más se equivocaron fue en el patrocinio y poder. No me acreditaron personería. La rúbrica revisa harto eje, creatividad, ortografía. Por lo tanto, aunque yo les evalúe mal patrocinio y poder, la rúbrica no les baja mucho, porque ortografía, redacción, creatividad, todo eso lo tienen todo bueno. Al menos lo que he revisado. Pero muchos me pusieron, no sé, ya, yo abogada Constanza Bielma, abogada con patrocinio, no sé, pues la comunidad de Las Condes 101. Pero no me dijeron de dónde yo saqué el patrocinio poder. No me pusieron así como Constanza Bielma suscribió por escritura pública ante el notario, no sé, Anaís Arriaza en la 21 notaría de Maipú. No me acreditaron personería. Ya, a las personas que me hicieron eso, obviamente les bajé en patrocinio y poder, porque en realidad no lo constituyeron nunca. En la vida real, esa demanda nunca habría entrado al sistema. Entonces, la idea es que, bueno, no les pase para la contestación, porque se supone que también es el primer escrito, por lo tanto, tienen que acreditar personería, y además para que lo aprendan para la vida diaria, que ese escrito nunca habría entrado al sistema. Para que no cometan este error. Por eso se lo menciono. También, de los que he revisado, creo que todos me han acompañado documentos, pero me han acompañado documentos mal. Los documentos acompañan con citación, emplazamiento o audiencia de percepción visual. Con citación son documentos públicos. Hay algunos que me pusieron todos con citación. Ya, ok, una escritura pública con citación está súper bien. Pero un contrato entre privados, no, porque es un documento privado. Debe ir por emplazamiento. Y algunos me pusieron como adjuntos set de videos o fotografías. Ya, ese va por audiencia percepción visual. También me han acompañado más los documentos en la demanda. También en la vida real el tribunal les rebotaría la demanda y les mandaría de seguro hacer las correcciones. O, ahora lo que pueden hacer sus compañeros en la contestación es alegar la ineptitud del libelo y objetarle todos los documentos que presentaron. Para que ustedes de nuevo hagan como un escrito corrigiendo eso. Vamos a aceptar a las demás personas. Esos son los principales errores que he visto, y otro que es como de contenido de civil, es que tenemos como un error en la percepción de lo que es la lesión enorme. Porque si bien es un precio que está muy reducido o se ha aumentado mucho, tiene que ser el doble del precio. Si la propiedad valía 15 millones y me la vendieron a 29, no es lesión enorme. O si la propiedad valía 15 y la compré como a 6.999.000 pesos, tampoco es lesión. ¿Qué es la audiencia? Disculpa, ¿qué es la audiencia y percepción visual? Para los documentos que no son escritos,
Los documentos visuales se le tiene que solicitar al tribunal acompañe esto con audiencia de percepción visual, y a veces uno mismo escribe, y además se facilitará los elementos tecnológicos necesarios para que el tribunal pueda ver esto. En todo caso, ahora todos los tribunales tienen PowerPoint, o sea, data, computadores, pero a veces uno igual lo facilita. Eso es una audiencia donde van a ir las personas y van a ver la foto y ver el video. La contestación. No se entiende mucho la contestación. Ya. En la contestación a ti te pueden alegar como, no, es que hubo un cumplimiento del contrato. Y tú puedes decir, no, sí hubo cumplimiento del contrato por esto, esto o aquello. Y además, claro, en la contestación tú puedes ver los errores. Si es que el escrito de tu compañero que se te fue enviado en realidad está muy malo, tú puedes, por ejemplo, poner una excepción dilatoria de ineptitud del libelo, que significa que el Que escrito eso está mal. justamente, Constancita, nosotros no hemos pasado eso, por lo menos yo no recuerdo haber pasado eso. Entonces de repente quizás entramos en dudas porque hay cosas que no entendemos mucho. Ya. Al contestar la demanda, hay varias formas que pueden contestar una demanda. Contestarla simplemente, donde van argumento a argumento diciéndole que no, o lo aceptan parcialmente, pero disminuyen monto, dicen que no a algunas cosas y sí que a otras. Demandar reconvencionalmente. Si en la demanda te dicen, usted me debe 5 millones de pesos, tú puedes contestar diciendo, ya, ok, sí te debo 5 millones de pesos, pero tú me debes 10. Entonces tú demandas a la otra parte. O sabes que no te pagaron los 5 millones de pesos porque tú, no sé, me dejaste la casa media construir. La casa no es habitable. Después puedes poner una excepción perentoria. Las excepciones perentorias destruyen como la acción de la otra parte, diciendo como, ya, si yo digo me den 5 millones de pesos, una forma de acabar con esa demanda es decir, no, yo sí te pagué los 5 millones de pesos, acá está, no sé, acá está la transferencia electrónica. También puede ser, no, esto está prescrito. Sí, yo te debía 5 millones de pesos, pero hace 20 años. Ningún tribunal va a pelear 5 millones de pesos si la acción está prescrita. Esas son las vías con las que ustedes pueden contestar. Y las excepciones dilatorias no destruyen la demanda, sino que se mandan antes de la contestación alegando que hay ciertos errores formales en la demanda. Lo que ustedes pueden hacer es usar los mecanismos que les dije, pero en la estrategia mencionarme eso. Como igual deberíamos, acá puede haber una excepción dilatoria porque no acompañó documentos correctamente, porque no acredita personería, porque tiene un mal concepto de lesión enorme. Bueno, la lesión enorme me la pueden alegar en la contestación también. Eso principalmente. ¿Por qué era que estaban mal acompañados los documentos? Porque hay que distinguir si es un documento público, privado, o si es imágenes o videos. Porque los documentos públicos con citación, los privados con emplazamiento y las cosas visuales con audiencia y percepción visual. Sí, no puedo leer. Ahí sí. Camila, mira, yo también creo que les pasó por eso. Yo en mi primera demanda también me equivoqué. Yo me acuerdo que me equivoqué en acompañar documentos. Pensé que unos documentos eran públicos y eran privados. Y les puse citación. Pero igual quédense tranquilos por eso, porque de verdad que la rúbrica tiene, creo, 19 ítems, y hay muchos donde cada uno se evalúa del 1 al 7. Y hay muchos que le suben, mucho. Ortografía, creatividad, usa legislación acorde.
Todas esas cosas las suben bastante, aunque tengan malos los documentos y el patrocinio y poder. Sí, van a ser abogados del demandado. Entonces, tienen que acreditarme personería. Este demandado de alguna forma les tiene que dar la posibilidad de que lo patrocine. Que no se le olvide ahora. Y tienen que contestar. Es su primer escrito, así que tienen que haber patrocinio y poder. La rúbrica. Sí, se las vamos a mandar. O sea, yo al menos tengo una carpeta de todos los que me han tocado y a los que ya la he revisado tienen la pauta. Y cada ítem tiene su nota del 1 al 7. Un 5, un 6, un 7, un 4. Entonces, pero en general son esos los ítems. Hay uno de patrocinio y poder. Acredita documentos correctamente, es otro ítem. Ortografía, creatividad, cita normas como acorde, cita doctrina, cita jurisprudencia. Eso también. De los que yo he revisado, porque son más, solamente una persona me puso doctrina o jurisprudencia, que creo que me puso solo jurisprudencia. No me han citado a ningún profesor de Derecho Civil o de Derecho Procesal. En la rúbrica está la estrategia. Dice como, elabora una estrategia acorde, eso solamente. Pero luego les vamos a mandar las notas. O sea, ya al menos planeo hoy día estar lista con los que me tocaron a mí. Ay, no sé cómo está la otra yo antes de tiempo. Pero eso principalmente, esos fueron como sus mayores errores. Una pregunta, Constanza, la persona que nos envió la contrademanda es la que nos está revisando. No, Ya, no necesariamente. perfecto, no era una pregunta. No, nosotros dividimos el curso entre los grupos del 1 al 13, la Loreto, del 13 al 26 creo que era yo, después la María Francisca. Hay un documento guía para ver cómo contestar la demanda. No, no hay un documento guía, pero yo creo que lo usaron, no sé. En Vilex hay modelos de demandas y de contestación. De hecho, eso fue lo que me llamó la atención, porque ahí te dan ejemplo de acreditar personería con escritura pública, y no lo usaron. Sí, el rol que enviaron se utiliza. Sí. ¿Más preguntas? Connie, ¿a qué rol se refieren? Porque en mis hechos y en mi demanda no aparecen roles ni nada, entonces no entiendo mucho a qué se refieren. En el correo que enviamos decía como rol 101, algo así. Ese rol. Todos tienen el mismo. El correo decía... A todos les llegó el rol 111 del 2021. Es el rol que tienen que copiar y pegar en la contestación. Dime, Simón. Hola Constanza, ¿qué tal? Hola, Eh, bien, ¿y tú? Quería hacer un alcance, lo que pasa es que me gustaría preguntar respecto a la materia, como a la forma en la que está siendo evaluada la materia, porque, por ejemplo, siento que si hubo una cantidad de errores que fue común en varias demandas, creo que igual debería como verse de qué forma podríamos solucionar esto para la contestación, porque yo al menos siento de que en algunas materias caímos en errores debido a que habían ciertos puntos que no alcanzamos a ver en clase o que no vimos en clase, por ejemplo, la audiencia de percepción visual
yo al menos no recuerdo haberla visto en clase y la verdad es que no me siento familiarizado con ese concepto. Entonces, en ese sentido, me preguntaba cómo podríamos como em, fortalecer dichos puntos que no fueron tan revisados en clase, porque creo que no lo vimos en clase para la próxima contestación. Pero nada más que eso. Muchas gracias. Creo que es verdad. Yo cuando hice esto también tuve como que aprender algunas cosas, autoenseñarme algunas cosas, de civil principalmente, que no había visto herencia, no había visto bien complemento. Pero respecto a las materias de procesal, yo tengo disponibilidad la otra semana. Si quieren, agendamos una ayudantía donde les muestre cómo acreditar personería, cómo se acompañan documentos y no sé, dudas generales que tengan. Yo creo, Constancia, que quizás es hacer como un repaso, una de cómo presentar, lo más importante, cómo presentar los documentos, porque eso no lo vimos nunca. O sea, lo pasamos como conversación quizás cuando uno revisa jurisprudencia en otros ramos, por lo menos a mí me pasa que yo reviso mucha jurisprudencia, entonces tengo quizás un poquitito más de, no de conocimiento, pero sí como que uno cacha un poquito más. Y además porque me han llegado demandas personales. Pero el tema es, una cosa es esa y la otra cosa es tener seguridad de cómo se pone, si es por citación, si no lo es, pero tenerlo claro, no porque sea una conversación como por ejemplo ahora, mira, esto es así, no, sino que como una clase, como una ayudantía que aporte el curso, porque de verdad hay un montón de cosas que mis compañeros no sabían y está bien que lo pregunten. El tema es que puede que no sea complicado porque es la primera demanda, pero ahora para la contestación no deberíamos tener los mismos problemas. Entonces, si no se resuelve eso, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Sí, me parece una buena idea. No sé si están de acuerdo con la otra semana agendar una ayudantía para ver los principales problemas. Ahora quizás, creo que dentro de este curso hay alguien que es, ¿cómo se llama? Delegado o cualquier persona. Me puede mandar quizás un correo a nombre del curso diciéndome las principales cosas que quieren ver en la ayudantía. Para yo igual quizás buscar en internet algún ejemplo y prepararlo mejor. Muchas gracias, Constanza. Yo en lo personal considero que un día ayudaría mu- mucho considerando esto porque a fin de cuentas creo que los porcentajes de notas después de la paralización se vieron muy comprometidos y la verdad es que, por ejemplo, yo siento que, o sea, yo siento dudas con respecto a los errores que cometimos respecto a la demanda porque la verdad no tengo muy claro si cuánto va a afectar esto a la nota, cuánto se va a disminuir en la nota por determinados errores. Pero más allá de eso, muchas gracias por tu respuesta. O sea, en general, los errores que cometieron como de acompañar documentos y el patrocinio y poder, siéndole súper objetiva, son 19 ítems, cada uno del 1 al 7. Entonces, ustedes mismos pueden sacar el cálculo. Si tienen hasta la peor nota, un 1 en ese ítem, no baja tanto. La rúbrica es muy pro alumno. Y respecto a la ayudantía, ¿hay alguien que pueda quedarse como representante de ustedes que me pueda mandar como un correo como con las cosas que quieren ver unos 2 días antes para hacer una ayudantía mejor? ¿Y qué día quieren? Fijemos qué día. ¿Cómo están de prueba la otra semana? Lunes y miércoles. Lunes y miércoles tienen prueba. ¿Podrían entonces el jueves? Debería preguntarse igual por el curso, al menos dentro del día o el fin de semana. Porque igual hay gente que a lo mejor tiene ramos atrasados o qué sé yo. No, tampoco quiero entrar a administrar los tiempos de otros. Bueno, mi propuesta es el jueves. Ay, ¿yo qué tengo el jueves? El jueves después de las 3:30. Vale. Ahí entró el SEBA. O también puede ser el viernes.
también después de las 3:30, ahí vean ustedes. Pero en general tengo entendido que las pruebas son lunes, miércoles y viernes, la mayoría. Pero quizá ideal el jueves, porque obviamente de lunes a miércoles sé que ustedes no van a estar estudiando. Hola, Seba. Buenos días, Constanza. Oye, muchas gracias por empezar la clase. La agradezco infinito. ¿Cómo están? Sí. ¿Todo bien? ¿En qué están? Bueno, les dije los principales errores que he visto en la demanda, que respecto a acreditar documentos y a acreditar personería. Y bueno, hay temas que no han visto, que se equivocaron y les estoy ofreciendo una ayudantía de sus principales dudas para no cometer los mismos errores en la contestación. La otra semana, jueves o viernes, pero alguno de los alumnos me va a mandar un correo diciendo como principales temas y qué día. Súper. Por último, podemos dejar una jueves y viernes, pues. Ahí se reparten ustedes, quizás con la Francisca o la Lore, Sí, eso te voy a para, hacer para que, administrador. para que puedan tener todas esas instancias. Ya. Ya, no, eso nomás. Empieza la clase. Súper. Gracias, Constanza. No sé si tienen más dudas de lo que estaban hablando. Imagino que ya pudieron resolver todas con Constanza. Excelente. Ya. El día de hoy la idea es poder terminar viendo lo que empezamos el lunes, que tiene que ver con las resoluciones judiciales, y de paso, de esa manera terminar ya de haber visto todo lo que teníamos comprometido de disposiciones comunes de todo procedimiento. Nosotros revisamos con el profesor el calendario los que nos queda de curso, la verdad es que no es tanto. Originalmente el programa propuesto, si se acuerdan, teníamos previsto revisar disposiciones comunes y juicio ordinario. Juicio ordinario estamos viendo que, sin perjuicio que ustedes están aprendiendo mucho hoy día con el ejercicio práctico, lo más probable es que como eso requiere sentarnos un poquito más de tiempo, aprovechemos los últimos días de clases para revisar otras materias que son del curso siguiente, pero que podemos aprovechar de ver acá, que son los incidentes. ¿Ya? También es una cuestión importante de conocer, no requiere tanto tiempo y seguramente va a ser más interesante o vamos a alcanzar a revisarlo con el nivel de profundidad que requiere en vez del juicio ordinario que exige un poquito más de tiempo. ¿Ya? Eso para que lo tengan presente, que es lo que vamos a seguir viendo en las próximas clases, y ahí les vamos a estar subiendo los materiales también de esa materia y por supuesto la presentación que vamos a ver en el curso. ¿Ya? Les voy a compartir pantalla. Denme un segundito. Hay alguien con un ticket verde como en su pantalla. No sé si eso significa que está levantando la mano. No, es que no puedo sacarlo. Ahí salió, ahí salió. Gracias. No, gracias. Ya, si se acuerdan, estábamos viendo principalmente la distinción entre las resoluciones, ¿cierto? Entre sentencias definitivas, sentencias interlocutorias de primero o segundo grado, los autos y los decretos, ¿cierto? Vimos la importancia que tenía distinguir entre cada una de esas resoluciones. Y ahora vamos a ver algunas cuestiones adicionales, como por ejemplo los requisitos comunes que tienen que tener todas las resoluciones. ¿Ya? Esto es más o menos de sentido común, pero la ley dispone, ¿cierto?, que cada resolución tiene que contener al menos la fecha y el lugar en la cual está el tribunal, ¿cierto?, que resuelve la cuestión. Tiene que contar con la firma del juez o jueces que la firmen. Hoy día, si ustedes se dan cuenta, o bueno, se van a dar cuenta cuando tramiten alguna causa, hoy día todas las resoluciones vienen con firma electrónica avanzada de los jueces. ¿Ya? Por lo tanto, no es que venga un estampado de una firma al final del escrito, sino que lo que viene es un certificado digital que viene incorporado en el archivo PDF, ¿ya? Que les da cuenta a ustedes de que eso está firmado por los jueces. ¿Ya? En algunas resoluciones, esto no es general, ¿cierto? En algunas resoluciones se exige adicionalmente a estas indicaciones que la resolución sea además autorizada por el secretario del tribunal. ¿Ya? Y eso, como bien se indica ahí, solamente aplica respecto de algunas resoluciones dictadas por las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Adicionalmente, eh,
tratándose de la primera resolución judicial, ¿cierto? Que, por ejemplo, la que ustedes pudieron revisar ahora, más o menos, en el ejercicio simulado, ¿cierto? Del traslado, siempre en la primera resolución judicial, el tribunal tiene que indicar en su resolución cuál es el número de rol de la causa que se está tramitando, ¿cierto? Y también esencialmente delimitar o distinguir en los procedimientos civiles cuál es la cuantía, ¿ya? Sin perjuicio de que uno en su demanda puede indicar cuál es el tipo de procedimiento por el cual está demandando, ¿cierto? Por ejemplo, si uno tiene una causa que tiene una cuantía que haría que esa causa califique como de mínima cuantía, y sin perjuicio que uno lo indique en su escrito, el tribunal es en definitiva quien califica si ese procedimiento se va a regular conforme a las reglas del procedimiento de mínima, menor o mayor cuantía, ¿ya? Por lo tanto, es el tribunal también quien tiene la obligación, en la primera resolución, indicar cuál va a ser el procedimiento que se le va a dar a la causa en virtud de la cuantía de la pretensión, ¿no? Y hay un requisito adicional en materia procesal penal, pero que lo vamos a ver en todo caso cuando veamos procesal penal en particular, que es que todas las resoluciones judiciales, independiente de la que sea, pero esencialmente cuando resuelvan algún punto controvertido, tienen que estar fundadas, ¿no? Hay un requisito de fundamentación de cada una de las resoluciones que se dicten por parte del juez en lo penal. Eso no significa que el Tribunal Civil esté exento de esa obligación, ¿ya? Pero en materia procesal penal existe la obligación expresa, legal, ¿cierto?, del artículo 36. ¿Por qué les digo que en materia civil no es que estén exentos de esa obligación, puesto que de todas maneras el hecho de que una resolución judicial no esté debidamente fundada eventualmente podría implicar la nulidad de esa actuación, ¿ya? En cuanto a los requisitos, dependiendo del tipo de resolución, bueno, los decretos basta con que se cumpla con los requisitos comunes. En el caso de las sentencias definitivas, existen requisitos específicos que están establecidos en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. No sé si alguien tiene el Código de Procedimiento Civil, que me pueda dar lectura del artículo 170. ¿Cuál, profe? Janina, el 170, que establece Ya. los requisitos de la sentencia. 170. Así es. Artículo 170. Sí. Es larguito, ¿cierto? Sí. Las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales contendrán: primero, la designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión u oficio. Segundo, la enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante y de sus fundamentos. Tercero, igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el demandado. Cuarto, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia. Quinto, la enunciación de las leyes y en su defecto de los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. Y sexto, la decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, pero podrá omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas. En igual forma, deberán dictarse las sentencias definitivas de segunda instancia que confirmen sin modificación las de primera cuando éstas no reúnen todos o algunos de los requisitos indicados en la enunciación precedente. Si la sentencia de primera instancia reúne estos requisitos, la de segunda que modifique o revoque no necesita consignar la exposición de las circunstancias mencionadas en los números primero, segundo o tercero del presente artículo, y bastará referirse a ella. Súper. Muchas gracias, Janina. De nada, pues. Adicionalmente, como ven, son varios requisitos. Y bueno, la importancia de esos requisitos hoy día no va a ser tan relevante para ustedes, no vamos a llegar a eso, pero sí la vamos a revisar con más detalle cuando veamos los recursos, en particular los recursos de casación, ¿ya? Eventualmente, ante la omisión de alguno de estos requisitos, vamos a ver que puede proceder ya sea el recurso de casación en la forma, o sea, principalmente algunas causales del recurso de casación en la forma, por la infracción del tribunal, ¿cierto? En la omisión de algunos de estos requisitos establecidos en la ley, ¿ya? Adicionalmente,
a estos requisitos establecidos en el artículo 170, la Corte Suprema dictó un auto acordado hace mucho tiempo, debe ser del año 1900, no sé si, 20 aparece, 1920, en el cual determinó o fijó cuáles van a ser, en definitiva, las exigencias formales que deben contener cada una de las sentencias definitivas, ¿ya? Entonces, si alguno quisiera revisarlo, a través de la Biblioteca del Congreso Nacional, ustedes pueden revisar el auto acordado de la Corte Suprema sobre la forma de la sentencia, que dispone cada uno de estos aspectos más bien de forma que tienen que contener cada una de las sentencias definitivas dictadas por un tribunal, ¿ya? Adicionalmente, ¿cierto? Se dice que, bueno, vimos que los decretos no tienen ninguna exigencia adicional, las sentencias definitivas tienen, por supuesto, este requisito legal y además el del auto acordado, pero también los autos y las sentencias interlocutoras tienen que contener algún otro requisito adicional, ¿cierto? Como generalmente vimos, ¿cierto? Las sentencias interlocutorias y los autos se caracterizan porque resuelven un incidente. Por supuesto que uno de los requisitos que la resolución debe contener es que éste resuelva el asunto que ha sido sometido a su decisión, ¿cierto? En este caso, la incidencia, ¿ya? En el caso de los autos y las interlocutoras de primer grado, además, el tribunal tiene que pronunciarse sobre la eventual condena en contra si es que sí fue solicitada, ¿ya? Ojo ahí que es solo cuando ha sido solicitada. Si no fue solicitada, no es necesario que el tribunal se pronuncie respecto de ello, porque, como vamos a ver más adelante también, las costas son una incidencia, ¿ya? Y adicionalmente el artículo 171 hace analogable algunos de los requisitos del 170, en particular la necesidad de que la resolución contenga ciertos fundamentos de hecho y derecho, ¿ya? Por lo tanto, eventualmente va a ser necesario, dependiendo de la naturaleza de la cuestión que están resolviendo, principalmente cuando sean aquellos incidentes especiales, contener los fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen esa decisión, ¿ya? Ahora, otra cuestión, más bien de la estructura de las resoluciones judiciales. Bueno, ustedes ya pudieron ver una, pero es una resolución bastante sencilla, por lo tanto no contiene esta estructura de manera tan clara. Pero cuando ustedes analizan, por ejemplo, una sentencia, un fallo, seguramente pudieron revisar alguno al revisar sus casos, para buscar jurisprudencia, me imagino, se van a dar cuenta que todas las sentencias y casi todos los fallos, tanto de Corte Suprema como de Corte de Apelaciones, tienen una estructura en común, ¿ya? Y que esencialmente consiste en una primera parte expositiva, una segunda parte considerativa y finalmente una parte resolutiva, ¿ya? Normalmente, entonces, las sentencias y los fallos de las Cortes de Apelaciones y las Cortes Supremas, normalmente ustedes van a encontrar que tienen estas tres partes en su estructura. O sea, la primera parte expositiva básicamente tiene por objeto que el tribunal dé cuenta de todos y cada uno de los de todo y cada uno de los antecedentes más bien formales de los que tuvo a la vista para tomar, en definitiva, para poder adoptar la decisión que está resolviendo, ¿ya? En ese sentido, la primera parte expositiva tiene como objeto simplemente identificar a las partes de manera completa, ¿cierto?, en virtud del artículo 170, enumerar de manera pormenorizada y exhaustiva cada una de las acciones y las defensas que fueron interpuestas en ese procedimiento, y también señalar, ¿cierto?, si es que se recibió la causa prueba y se citó a oír sentencia a las partes, ¿ya? Son requisitos más bien formales, pero que dan cuenta de la exposición que hace el tribunal respecto de cada una de las actuaciones que se realizaron dentro del proceso, cada una de las actuaciones relevantes, por supuesto, ¿ya? Entonces van a ver que en muchas sentencias la parte expositiva ocupa gran parte de las sentencias, ¿ya? En particular en las sentencias civiles, ¿cierto?, las de primera instancia, ustedes se van a dar cuenta, si es que las revisan, que de las 100 páginas que tiene una sentencia, probablemente 70, 80 son expositivas, ¿ya?, en las que el tribunal básicamente se dedica a dar cuenta de cada una de las acciones y excepciones que fueron
interpuesta por las partes, ¿ya? Probablemente la parte más relevante de una sentencia, y donde cuando ustedes revisen jurisprudencia, denme un segundito que me están llamando. Mauricio. ¿Te puedo llamar de ahí? Dale, ya. Sorry. La parte considerativa, cuando ustedes revisan jurisprudencia, se van a dar cuenta que es probablemente la más relevante para efectos de revisar cuál es el criterio, en definitiva jurídico, que va a tener el tribunal, ¿ya? Que es probablemente lo más relevante que ustedes van a poder revisar cuando hagan el análisis de jurisprudencia, ¿cierto? En la parte de los considerandos, básicamente el tribunal primero va a analizar cuál va a ser el hecho y el derecho que va a fundar su parte resolutiva. Y en definitiva acá va a dar cuenta de cuáles van a ser los hechos, en primer lugar, cuáles son los hechos que va a dar por acreditado el tribunal y en base a la manera en que valore la prueba, y en definitiva cómo esta valoración y estos antecedentes van a permitir superar un determinado estándar probatorio, y en la parte resolutiva también, como les señalaba, va a ser importante que el tribunal, allí habla de enunciar las leyes y los principios en virtud de los cuales va a pronunciar el fallo, pero la verdad es que la exigencia no basta simplemente con la mera enunciación de las normas y los principios en virtud del cual va a fundar su resolución, sino que se exige hoy día en general que el análisis del tribunal contenga algún tipo de razonamiento que le permita a las partes poder replicar o entender o comprender el análisis jurídico que hizo el tribunal respecto de esa normativa, ¿ya? Por lo tanto, es importante que en esa enunciación de ley y principios ustedes van a dar cuenta, en la mayoría de los fallos, que el tribunal hace un análisis más o menos pormenorizado respecto de una determinada interpretación que hace e integración de varias normas, ¿cierto? Ya sea de la materia que se trate. En materia civil, por supuesto, normalmente van a ser normas del Código Civil, del Código de Comercio o algunas otras disposiciones similares, y en materia penal, por supuesto, disposiciones de esa materia, ¿ya? Y así, por supuesto, en cualquier otro tipo de procedimiento que esté regulado por normas sustantivas diversas, ¿cierto? Ustedes van a encontrar también ciertas interpretaciones normativas que hace el tribunal del derecho, que en definitiva le va a permitir llegar a alguna conclusión. Por lo tanto, probablemente la parte más rica de una sentencia definitiva la encuentren en los considerandos, ¿ya? Finalmente, ¿cierto? Una vez que el tribunal señala cuáles fueron sus consideraciones, tanto de hecho como de derecho, viene la parte final en la cual el tribunal se limita a resolver el asunto controvertido, ¿ya? Y en esta parte también el requisito legal es que el tribunal se tiene que hacer cargo de todas y cada una de las acciones y excepciones, siempre y cuando estas no sean incompatibles entre sí, ¿ya? Eso también es importante. El tribunal eventualmente podría no hacerse cargo de una acción o excepción cuando ya haya aceptado acogida alguna anterior, ¿cierto? Que sea incompatible con ella. También tiene que pronunciarse en particular en la sentencia definitiva respecto de algunas otras cuestiones incidentales, como por ejemplo el pronunciamiento de la condena en costa, ¿no? Que excepcionalmente se establece por parte del legislador que esto va a poder resolverse conjuntamente con la sentencia definitiva. Y también la otra incidencia que tiene que pronunciarse por parte del tribunal en esta instancia, ¿cierto? La sentencia definitiva, es la tacha de los testigos, ¿ya? La tacha de los testigos es una cuestión que se discute, por supuesto, antes de la sentencia definitiva, en la etapa probatoria, pero que el legislador ha establecido que esta tiene que señalarse, al igual que las costas, ¿cierto? Tiene que incorporarse dentro de la decisión que adopte el tribunal para resolver la cuestión de fondo, ¿ya? Por lo tanto,
También es un requisito hacerse cargo de aquella materia. Creo que lo tengo acá. Ya. También este es un aspecto importante, bueno, y esto probablemente ya lo hemos revisado a propósito de los principios que están tratados en materia, en particular en materia civil, en virtud del cual el tribunal jamás va a poder extenderse a puntos que no han sido sometidos expresamente a su decisión, ¿ya? Bajo la sanción de que eventualmente esa sentencia definitiva, o al menos esa parte de la sentencia definitiva, sea anulada en virtud del recurso de casación en la forma, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Y creo que se lo hice patente al momento de que usted, y probablemente las ayudantes también hicieron harto énfasis en esto, en las distintas reuniones y ayudantías que tuvieron con ustedes. Por eso es importante que ustedes en sus escritos, eh, en los escritos de fondo me refiero, ¿cierto? En los que realizan peticiones al tribunal, ustedes sean muy claros en las peticiones, ¿ya? El petitorio tiene que ser lo más completo y exhaustivo posible, de manera tal que el tribunal resuelva todo lo que tenga que resolver, o todo lo que ustedes quieran que resuelva, ¿ya? Si ustedes no le señalan al tribunal que desean en particular que determinado punto sea resuelto, el tribunal no lo va a hacer, y si lo hace, eventualmente la otra parte podría impugnar esa decisión por incurrir en ultrapetito, ¿ya? El tribunal jamás se va a poder pronunciar respecto a aspectos que no fueron sometidos a su consideración, ¿ya? Por eso es importante, y una recomendación general, que aunque ustedes consideren que no proceda, en la demanda solicitar igual la condena en contra, ¿ya? Porque si ustedes no lo solicitan, el tribunal no lo va a decretar, ¿ya? Por muy inverosímil, ¿cierto?, que sea la argumentación de la otra parte, y muy merecedora de costas que pueda hacer, ¿ya? Asimismo, y una cuestión que se da bastante, y que es una técnica que hoy día se ocupa mucho en litigación, es que normalmente, ¿cierto?, uno hace un petitorio respecto a un determinado monto. Por ejemplo, yo estoy pidiendo 100 millones de pesos en concepto de daño moral. Y recuerdo varios casos de ustedes en los que estaban pidiendo muchos montos similares, ¿cierto?, en virtud de daño moral. Eh, si ustedes se limitan a solicitarle al tribunal 100 millones de pesos por daño moral, el tribunal tiene dos opciones: acoge o rechaza, ¿ya? O considera que esos 100 millones son ajustados de derecho y por lo tanto va a condenar a la parte a los 100 millones, o podría considerar que esos 100 millones no son ajustados al estándar o a los criterios que tiene establecido el tribunal para efectos de este tipo de compensaciones, y por lo tanto va a rechazar y les va a pasar de esos 100 millones 0 pesos, ¿ya? A pesar de que probablemente en los considerandos de la resolución el tribunal pueda estar de acuerdo con ustedes de que existió un daño moral, ¿ya? Pero sin perjuicio de eso, como no estima que esos 100 millones están ajustados a derecho, y si ustedes lo pidieron de esa manera, el tribunal simplemente los va a rechazar, ¿ya? En cambio, y que es lo que se suele hacer, y seguramente muchos de ustedes hicieron sin darle muchas más vueltas, es que se piden los 100 millones, pero además, en subsidio, se le solicita al tribunal eh, que condene por ese concepto, ¿cierto?, por daño moral, por el monto que él estime conveniente, ¿cierto?, conforme a los principios de equidad, qué sé yo, o conforme a derechos, simplemente, ¿ya? Por lo tanto, esa cláusula subsidiaria le permite al tribunal, en definitiva, considerar que el monto que se está solicitando en lo principal es excesivo, pero se le abre la posibilidad de condenar por un monto distinto sin incurrir en ultrapetita. En este caso, más que ultrapetita, sería una extrapetita, porque se está dando más de lo que se pidió. Por lo tanto, eso es súper importante que lo tengan presente. A veces se nos olvida, pero para que entiendan la importancia de establecer ese tipo de cláusulas subsidiarias, que en definitiva son mecanismos que le permiten al tribunal poder pronunciarse respecto de puntos como aquellos, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Espero que todos lo hayan hecho así, si no, no hay problema en todo caso.
el primer ejercicio, ¿ya? No se preocupe. Ya. Vamos a ver entonces rápidamente la forma de la resolución. O sea, seguimos viendo algunas cuestiones más de forma. ¿Cierto? Ya vimos que las sentencias definitivas tienen que cumplir con los requisitos del 170. Lo leyó Yanina, ¿cierto? En el caso de las sentencias confirmatorias de segunda instancia, si es que la primera cumple con todos los requisitos del 170, basta con que la sentencia que confirma cumpla con los requisitos comunes a toda sentencia. De hecho, les va a dar risa a ustedes, pero van a ver, y suele pasar, cuando uno apela una sentencia definitiva que puede tener, no sé, 200 páginas, y hace una apelación de 50 páginas más, ¿cierto? Y un alegato que dura media hora para que el tribunal confirme una resolución, por ejemplo. O por el contrario, cuando uno va a impugnar esa decisión, esa sentencia definitiva a través del recurso de apelación y hace un esfuerzo tremendo por hacerlo, en el caso del recurso de apelación, cuando el tribunal de segunda instancia se limita a confirmar la sentencia definitiva y hacer suyo, en definitiva, todos los argumentos del tribunal de primera instancia, ustedes se van a encontrar con fallos de una página en los que simplemente el tribunal señala vistos, se confirma. ¿Ya? Y eso ocurre bastante. ¿Ya? Así que prepárense, la vía en la litigación, en particular la litigación escrita, es así. ¿Ya? Y por el contrario, cuando el tribunal de segunda instancia quiera confirmar una sentencia definitiva de primera, pero donde ésta no cumpla con todos los requisitos del artículo 170, entonces se le da la posibilidad de subsanar esos defectos mediante la incorporación de esos requisitos en la sentencia de segunda instancia. ¿Ya? Y en las sentencias modificatorias, que es cuando el tribunal de alzada en definitiva considera que no está ajustado a derecho o existe algún vicio que tiene que ser corregido más de fondo, ¿cierto?, por parte del tribunal de primera instancia, lo que se hace es bastante similar a lo anterior. Si se cumplen todos los requisitos del tribunal de primera instancia, lo que se va a hacer simplemente es modificar o alterar las partes considerativas y resolutivas de la resolución. O sea, se omite toda la parte expositiva, ¿ya? Y el tribunal de alzada se va a limitar a señalar cuáles son las nuevas consideraciones en virtud del cual va a resolver de una manera distinta a lo que lo hizo el tribunal de primera instancia. ¿Ya? Y en caso de que el tribunal de primera instancia no haya cumplido con los requisitos formales del 170, también, por supuesto, se le da la oportunidad al tribunal de alzada de poder subsanar esos defectos, incorporándolos en su sentencia de segunda instancia. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya. ¿Cuál es la sanción ante la ausencia de alguno de los requisitos formales o ante defectos de forma de las resoluciones judiciales? En el caso de las sentencias definitivas, que bueno, son las más importantes, yo diría que la principal herramienta que tenemos a nuestra disposición ante un error formal, y perdonando la redundancia, es la casación en la forma, ¿ya? Que tiene sus causales reguladas en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, y tiene una en particular, que es la del 768 número 5, que hace referencia a la omisión de los requisitos del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, la herramienta más idónea, creo yo, para hacerse cargo de estos defectos formales es esencialmente la casación en la forma, que vamos a ver procede incluso respecto de sentencias definitivas de primera instancia. No es necesario que esta proceda únicamente respecto de la
de una sentencia dictada por una corte de apelación. Ya también puede proceder respecto a una sentencia de primera instancia cuando haya únicamente defectos formales. ¿Ya? También, ¿cierto? Uno eventualmente podría recurrir de apelación cuando concurra además el agravio que exige este recurso. ¿Ya? Es decir, no basta con que exista un mero error formal, sino que se debe justificar cómo este error formal de parte de la sentencia definitiva de primera instancia me genera a mí como parte un agravio. ¿Ya? Pero con mucho más detalle eso lo vamos a ver en el curso en que revisemos el recurso de apelación. Pero para que lo tengan presente, el recurso es la esencia para poder hacer patente estos errores formales en la casación en la forma, y el recurso de apelación eventualmente cuando no solamente hay un error de forma, sino que además este error de forma influya, en definitiva, en lo resolutorio, porque aquello me afecta, de alguna manera. ¿Ya? En el caso de la sentencia interlocutoria, va a proceder el recurso de apelación en virtud de dispuesto en los artículos 187 y 194 del CPC. Eventualmente, y dependiendo del tipo de sentencia interlocutoria, podría proceder el recurso de reposición, ¿ya? Pero es súper excepcional porque solamente respecto de determinada sentencia interlocutoria, ¿ya? Por lo tanto, por regla general, vamos a entender que la forma que tenemos para impugnar estas resoluciones por errores formales va a ser el recurso de apelación, ¿ya? Y en los autos o decretos es la regla inversa. La regla general en los autos y decretos es que el recurso por excelencia va a ser el recurso de reposición, ¿ya? Para impugnar cualquier tipo de error que se haya cometido por parte del tribunal en la resolución de un auto o un decreto, ¿ya? Solamente excepcionalmente, y ahí pueden revisar ustedes cuáles son esas dos excepciones que existen, va a proceder la apelación, que son casos súper específicos, establecidos en el artículo 188 y 194, número 2 del CPC, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, y esto simplemente, y con esto terminamos de ver el contenido que queríamos revisar con ustedes. Tiene que ver con uno de los efectos, si quiere decir, eh, accesorios bueno, cada una de las resoluciones tiene un efecto principal, ¿cierto? Y ese efecto principal es aquel que está contenido en la parte resolutiva. Pero además tiene un efecto procesal accesorio, si se le quiere decir así, que está regulado en el artículo 182 del Código de Procedimiento Civil, y es que respecto de algunos tipos de resoluciones, solamente las sentencias definitivas y las sentencias interlocutorias, es decir, excluimos de esta cuestión a los autos y los decretos, cuando sea notificada, o una vez que ha sido notificada una sentencia definitiva o una sentencia interlocutoria, el tribunal pierde la facultad de poder modificar o alterar de cualquier manera esa resolución que ya ha sido notificada. ¿Ya? Como todo en derecho procesal, esto tiene una excepción, y es el llamado recurso, en virtud del cual los tribunales podrían eventualmente, a petición de parte o de oficio también, pero dentro de un cierto plazo de tiempo, modificar esas resoluciones cuando se contenga un error, pero un error de determinada naturaleza, ¿ya? Y simplemente son errores que tienen como fin rectificar errores más bien de cifras, de números, de palabras, o algunas cuestiones que puedan hacer confuso el entendimiento del escrito, ¿ya? Y por eso se conoce como el recurso de aclaración, corrección o enmienda, ¿ya? Que tiene como propósito únicamente corregir aspectos de esa naturaleza, ¿ya? Y que puede ser solicitado por las partes cuando han sido notificadas, por supuesto, y por el tribunal
No me acuerdo ahora en particular cuántos días, pero creo que dentro de 5 días desde que fue notificada esa resolución. Por lo tanto, es la única excepción que encontramos a el deshacimiento del tribunal del artículo 182. Fuera de esos casos, el tribunal no puede modificar ningún aspecto, si quieren decirle, más de fondo de la resolución que ya ha sido notificada. Es decir, pierde cualquier facultad y esa resolución sale ya de la competencia del tribunal cuando esta ya ha sido notificada a las partes. Antes de que sea notificada, entonces, a contrario censo, por supuesto, el tribunal sí podría eventualmente modificar. ¿Ya? Estoy viendo el chat, subió a las clases. Soledad, sí, disculpen, esta semana, bueno, ha estado un poco intensa, pero sí, yo ya tengo las clases, tengo los videos, así que los voy a subir hoy día mismo en la tarde. De hecho, lo voy a anotar en mi agenda del celular para que no se me olvide. Pero sí, las voy a subir de todas maneras hoy día. ¿Alguna otra duda de lo que hemos visto? No, profe, ¿me puede dar 5 minutos terminando la clase, please? Sí, por supuesto. Gracias. Súper. ¿Hay más dudas? ¿No es así? No, profesor, ninguna. Profesor, ¿podría hacer un comentario? Lo que pasa es que con Constanza habíamos hablado al comienzo de la clase respecto a una ayudantía que podría realizarse la próxima semana. Y de acuerdo a eso, me gustaría preguntarle a Constanza si es posible que si en esa ayudantía se pudiese revisar los 19 puntos que se evalúan en la demanda como pauta, por así decirlo. Me imagino que sí, pero ahí Constanza les podrá informar. De todas maneras, pueden estar en contacto por correo. Me imagino que usted, algo me comentó Constanza, van a designar a alguien para que pueda estar en contacto permanente con ella. Pero yo creo que sí, o sea, la idea de la pauta en todo caso es que ustedes tengan criterios objetivos y por lo mismo es, de todas maneras, yo creo que es importante que la puedan realizar con ustedes las ayudantes. Así que sí, sí, Simón, de todas maneras. Hola Simón, claro, como el SEBA me dio autorización, no tengo ningún problema en mostrarles la rúbrica. Sí, ningún problema, Constanza. Genial, muchas gracias a ambos, se pasaron. Ya, si no hay nada más,